Yo creo que 12 de octubre hay que entenderlo en tres niveles. Primero hay que decirlo de modo muy explícito, que 12 de octubre de 1492 es un día oscuro, un día negro de invasión de un pueblo europeo a los pueblos indígenas de la Abya Yala, que en ese entonces no se los llamaba indígenas, sino a los pueblos del Abya Yala. Antes de 1492, en esta parte del planeta, de lo que hoy en día se conoce como América, habían muchísimos pueblos que habían construido el tipo de sociedad, el tipo de convivencia que ellos habían querido. Obviamente tenían injusticias, tenían algún grado de desigualdad, etcétera, que no eran sociedades perfectas, pero estas sociedades habían construido el tipo de economía, el tipo de política y el tipo de cultura. Pero con la invasión de los españoles a esta parte de lo que hoy en día es Bolivia, de lo que hoy en día es Perú, Ecuador, todo lo que es Latinoamérica, estos pueblos que tenían su libertad de autodeterminación habían perdido su libertad de autodeterminación. Hasta esa fecha, estos pueblos eran dueños de su destino, dueños del tipo de vida que ellos querían construir. A partir de 1492, del 12 de octubre, estos pueblos han sido invadidos y han sido pueblos libres que ahora han pasado a ser pueblos sojuzgados, pueblos sometidos, y diríamos sometidos a la pobreza y a la ignorancia, ¿no? Entonces, un segundo nivel es muy importante decirlo, es que a partir de esta invasión, los invasores se constituyen en el sujeto conductor y constructor del tipo de sociedad desde sus intereses. Es decir, la sociedad colonial, por tanto, la economía colonial, la política colonial, la cultura colonial, ha sido construida desde la visión eurocéntrica, ha sido construida desde los intereses del invasor, por tanto, desde sus cosmovisiones, por tanto, para sus intereses. En ese contexto, diríamos, estos mismos pueblos, los mismos invasores han conducido la construcción del tipo de sociedad que ellos han querido. En consecuencia, las sociedades que han construido han sido construidas en contra de los pueblos invadidos, ahora denominados pueblos indígenas, es decir, en contra de los pueblos aymaras, mayas, aztecas, incas, quechuas, mapuches, guaraníes, etc. En consecuencia, esos pueblos libres, pujantes, que habían desarrollado su ciencia, su tecnología, ahora han sido sometidos a la ignorancia y a la pobreza. A la ignorancia en un primer nivel porque estos invasores han empezado a destruir la ciencia, la tecnología y la cultura de los pueblos invadidos. Y también han sido negados de acceder a la cultura, a la ciencia de los invasores, ¿verdad? Entonces, en un primer momento, estos pueblos han sido invadidos y después han sido sometidos y sojuzgados a la pobreza y a la ignorancia, y en un segundo nivel, es bueno decirlo, que los colonizadores se constituyen en conductores y constructores del tipo de sociedad desde sus intereses, desde su cosmovisión. Desde este momento oscuro para nuestros pueblos ha empezado al mismo tiempo la resistencia y la lucha de nuestros pueblos contra ese sistema invasor, contra ese sistema opresor. Nuestros pueblos que habían sido sometidos a la dominación colonial, a la explotación colonial, a la discriminación cultural colonial, han desarrollado muchísimas estrategias de resistencia, de lucha contra ese sistema llamaríamos eurocéntrica, occidental, que ha sido impuesta en contra de nuestros pueblos.